En los últimos días, muchos de nosotros fuimos sorprendidos con la noticia de que Karol G, una reconocida artista de reggaetón colombiana, fue invitada por un cardenal a participar en un concierto que es gratuito, que es público, abierto, en el Vaticano. Esto ha generado todo tipo de opiniones, todo tipo de divisiones dentro de la comunidad, no solamente cristiana, sino también afuera, personas no creyentes, y han aparecido dudas, preguntas y sobre todo la incógnita más grande de como cristianos, cómo deberíamos actuar respecto a este tipo de decisiones, además que vienen en este caso desde la Santa Sede. En este video particularmente quiero no solamente tratar este caso, sino también darte algunos criterios respecto a qué discernimiento o qué criterios de discernimiento debemos de tener nosotros los cristianos a la hora de responder a esta pregunta de qué música sí debemos o no debemos escuchar, teniendo en cuenta no solamente la moralidad, sino también a lo que estamos llamados como cristianos. Yo soy Juanca y bienvenidos a este video. Familia, espero que se encuentren muy bien. Como se los decía al principio de este video, en la intro, pues esta semana yo creo que todos fuimos sorprendidos con esta gran noticia, pues de que Karol G, esta artista muy reconocida, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero por cantar reggaetón, pues fue invitada por un cardenal al Vaticano a cantar. Esto ha generado todo tipo de opiniones, ha generado todo tipo de dudas y créanme que para muchos de nosotros pues fue como un baldado de agua fría el haber recibido esta noticia. Es por eso que quiero aprovechar este video particularmente para hablar sobre esto y también para hablar sobre este tema de la música. Hace mucho tiempo yo ya les había dicho que tenía ganas de sacar un video hablando sobre la música y sobre, digámoslo, la coherencia que como cristianos estamos llamados a tener, incluso sobre la música que escuchamos. Yo se los había dejado en unas historias, sin embargo había sido algo que había quedado en el tintero y que había estado dilatando, pero aprovechando pues esto que acaba de aparecer en estos últimos días, siento que es el momento más pertinente para poder hablar y abordar este tema. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que tenemos muchos más videos hablando sobre la teología del cuerpo en este canal. Si eres nuevo, hablamos de teología del cuerpo, hablamos de espiritualidad, cómo vivir tu fe, y esperamos que todo esto sea de enorme bendición para ti. Si quieres puedes suscribirte, puedes darle like, puedes comentar y enviar este video a la persona que consideres que puede hacerle bien. El próximo 13 de septiembre, bajo el lema de Gracia para el Mundo, se va a realizar la clausura de el Encuentro Mundial de la Fraternidad. Y se han invitado muchísimos artistas para acompañar este evento. Entre ellos se invitó a Karol G, que yo creo que muchos de nosotros la conocemos, pero si de pronto tú no la conoces o alguien de aquí no la conoce, Karol G es una artista muy reconocida en Colombia, pero también en el mundo entero, que particularmente se ha hecho conocida por cantar, digámoslo, ser una de las, podríamos decirlo así, de las personas que en los últimos años pues ha alcanzado un auge bastante grande. Ha sido una persona muy reconocida, que ha sido muy escuchada, ha empezado, digámoslo, a ser bastante famosa, bastante escuchada por su música. Canta particularmente el género del reggaetón, aunque creo que también ha realizado interpretaciones de otros géneros. Desconozco muy bien la verdad, digámoslo, a qué se dedica, pero sí sé que en su mayor parte, digámoslo, de carrera musical se ha dedicado a cantar el reggaetón. Y a raíz de esto generó todo el boom mediático que podía tener lado y lado por parte de los cristianos, porque muchos de nosotros quedamos, como se los decía, como con un baldado de agua fría, porque fue como, men, ¿qué acaba de pasar? Como la Santa Sede permite que una persona que, digamos, lo promueve letras como las que se ven en el reggaetón, que de alguna manera pues no va en coherencia con lo que como cristianos estamos viviendo, que de alguna manera pues se logra identificar que no solamente en sus letras, sino también en muchas de las cosas que promueve atenta contra las virtudes cristianas, como por ejemplo la pureza, la castidad, la modestia, entre muchas otras. Pues cómo es que de alguna manera el Vaticano, la Santa Sede o un cardenal en este caso, pues invita a una persona así, que no es referente en sí mismo como para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, pues cómo invitar a una persona así a cantar en el Vaticano. Pero por otro lado tenemos también otro boom mediático, porque para muchas personas esto hace parte de la fraternidad que la iglesia necesita, de la apertura que la iglesia necesita, o como lo he escuchado de muchísimas personas, es que el Vaticano dio el aval a estos nuevos géneros musicales. Entonces esto ha generado todo un boom, toda una controversia, divisiones y opiniones completamente, digámoslo, encontradas, y yo siento que es el momento en que nosotros como católicos, más allá de la postura personal que cada uno pueda llegar a tener respecto a este tipo de géneros, respecto a Karol G, respecto a otro tipo de artistas que canten algo parecido o lo mismo, creo que es muy importante que podamos unificar todo esto en lo que ya se nos ha sido revelado, que no solamente son las escrituras, sino también el magisterio de la iglesia, lo que el Señor ya nos ha revelado, lo que el Señor ya nos ha entregado, y que en base a todo esto podamos tener un discernimiento claro y asertivo sobre cómo debemos
proceder, más que ante este tipo, digámoslo, de acontecimientos que evidentemente se nos salen de las manos, porque pues aunque, digámoslo, yo quisiera, no podría invitar a Karol G del Vaticano, pues nosotros sí, digámoslo, tenemos la forma de discernir lo que escuchamos, a quién hacemos famoso y también de alguna manera qué música permitimos que entre en nuestra vida. Y el propósito de este video es particularmente eso. Yo se los decía que iba a hablar sobre este tema y que en ningún momento, digamos, lo pretendo juzgar a Karol G en su persona, pero sí me parece que como cristianos a veces estamos llamados a juzgar los actos, y sobre esto me parece que hay mucho por decir. El problema no son los juicios que tú hagas, el problema es a dónde tú diriges esos juicios. Si yo te estoy juzgando a ti como persona, allí sí tenemos un problema, porque te estoy juzgando quizás con juicios apresurados o desconociendo completamente una realidad interna. Pero lo que yo sí estoy llamado es a juzgar los actos que yo veo que tú haces, y eso es lo que la iglesia, digámoslo, siempre nos ha mostrado, siempre nos ha enseñado. Dios, claro que no juzga a una persona, como ser humano, como su hijo, juzga los actos que comete esta persona. Y si nosotros entramos en este juego de creer que no podemos juzgar absolutamente nada, porque es que tú no conoces, porque es que tú no la conoces, porque es que es una persona muy buena o por lo que sea, pues entonces, mis queridos hermanos, caemos en una laxitud y de alguna manera pues entonces llegamos a un punto que no sabemos ni para dónde pegar, porque si nosotros no creemos que tenemos la capacidad de poder emitir unos juicios que son buenos, que son sanos y que son necesarios, pues entonces, mis hermanos, quedamos, como les decía, no solamente en una laxitud impresionante, sino que también quedamos de alguna manera perdidos. ¿Quién nos indica cuál es el camino? ¿Cómo podemos discernir los falsos profetas de los buenos profetas? ¿Cómo podemos discernir el camino verdadero del camino incierto? Todo esto se hace que en base al discernimiento, y el discernimiento de espíritus, como lo enseña la iglesia, como lo enseñan santos como por ejemplo San Ignacio de Loyola, pues nos indica que es necesario que podamos juzgar las situaciones, juzgar los actos, para poder así tener un claro discernimiento del camino que como cristianos debemos de tomar. Porque cuando salió esta noticia escuché a muchas personas, incluso católicos, gente de la fe, gente de la iglesia, que decía: es que nosotros no somos nadie para juzgar, es que nosotros no podemos tomar esta postura, es que el Señor muy bien lo dice en el Evangelio: no juzguéis y no seréis juzgados. Y reitero, no estamos juzgando a la persona, aquí nadie está juzgando a Karol G, estamos juzgando los actos que no son consecuentes con nuestra fe, que no son consecuentes con los valores cristianos, que no son consecuentes con lo que nosotros vivimos, que no son consecuentes con lo que Cristo ha predicado, que por supuesto no son consecuentes que la iglesia por 2000 años nos ha ido enseñando. Eso es lo que juzgamos, a eso es lo que señalamos, y a ese tipo de cosas, ese tipo de circunstancias, ese tipo de actos, por supuesto que los tenemos que juzgar, por supuesto que tenemos que emitir juicios. Es que la vida evangélica, la vida cristiana, no se trata únicamente de anunciar el evangelio. Tú y yo estamos llamados, por supuesto que sí, a anunciar el evangelio, estamos llamados a anunciar la verdad, a anunciar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo mismo, pero también estamos llamados a denunciar todo aquello que es la antítesis a este camino, a esta verdad y a esta vida. También estamos llamados a denunciar todo aquello que es contrario a lo que Cristo ya nos ha venido a revelar. Y si tú como cristiano crees que no puedes denunciar este tipo de cosas, yo creo que es importante que nos cuestionemos qué cristianismo estamos viviendo, porque en la vida de Jesús vamos a encontrar exactamente lo mismo, y les voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos, el ejemplo de la Magdalena. Cuando Jesús se encuentra a la mujer adúltera, nunca la juzga a ella, la acoge, la ama, la abraza, la redime, la salva y le dice: mujer, yo no te condeno, ¿quién te condena? Ese es el primer ejemplo. Jesús no juzgó a María Magdalena por su vida adúltera, por lo que había pasado. Pero tenemos otro caso distinto, y es el de los fariseos. Jesús no juzgaba a los fariseos como personas, los juzgaba por sus actos, e incluso llegó a afirmar: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Jesús con bastante dureza juzgaba los actos de estas personas. Entonces, con respecto a lo que les estaba contando, ¿por qué como católicos estamos de alguna manera indignados porque hayan invitado a Karol G al Vaticano? No porque Karol G no cante bonito, porque de alguna manera pues esta mujer, esta niña es bastante afinada y tiene una voz muy linda. El género particularmente que ella canta, el género que realmente ella promueve, pues logramos identificar que no son acordes a lo que nosotros vivimos. Una de las cosas que últimamente yo he visto con una frecuencia bastante alarmante es este hecho de creer que para que la iglesia pueda acoger a todos tenemos que de alguna manera permitirnos comulgar con otro tipo de cosas que claramente van contra el cristianismo mismo. Y esto no solamente lo digo por este tema de la música, sino que yo he visto de una manera muy repetitiva esta creencia de que la idea, por ejemplo, de la fraternidad, o de la comunión, o de somos todos hermanos, Jesús vino por todos, o esta idea del ecumenismo, entonces implica de que tengamos que empezar de alguna manera como a aceptar
todas las posturas, todas las ideologías, todas las cosas, incluso si esto representa en sí mismo algo contrario a nuestra fe. Y yo creo, mis queridos hermanos, que eso no es cierto y eso no es así. Yo siento que ahí tenemos que ponerle mucho cuidado y tenemos que prestar atención a este tipo de cosas, a este tipo de discursos, porque por supuesto que nosotros estamos llamados a amar a todas las personas, pero no estamos llamados a amar todos los actos que hacen las personas. Yo estoy llamado a amar a la persona que termina con la vida de otra persona, pero yo no estoy llamado a amar el asesinato. Yo estoy llamado a amar a la mujer que recurra a un aborto por las circunstancias que sea, pero yo no estoy llamado a amar el aborto, a aceptar el aborto. Yo estoy llamado a amar a la persona que viene y se para a cantar canciones que tienen unas letras horribles, que denigran a la mujer, que atentan contra la pureza, contra la castidad, pero yo no estoy llamado a comulgar con este tipo de cosas. Y pareciese que cuando alguien se para y dice es que yo no estoy de acuerdo con estos actos, con estas posturas, con estas ideologías, automáticamente le salta gente incluso de la misma iglesia que nos dice, venga, pero es que no, es que usted no ama, es que usted no fraterniza, es que usted está yendo contra Cristo mismo, es que Cristo se sentaba con ladrones, Cristo se sentaba con prostitutas, Cristo se sentaba con todos los que la sociedad no quería, se sentaba con las personas, pero no aceptaba y no de alguna manera avalaba el pecado particular o los actos concretos que, como se los decía ahorita, representaban intrínsecamente no solamente un acto pecaminoso, sino también algo que desintegraba a la persona humana y que por supuesto nos aleja del plan que Él desde el principio ha tenido para nosotros. Y este ha sido uno de los comentarios más repetidos que he escuchado para alguna manera avalar o darle luz verde a este tipo de circunstancias, a esto que acaba de suceder. Yo he escuchado mucha gente que en pro de la fraternidad, del ecumenismo, de aquí caben todos, entonces pues aceptemos que Karol G venga y cante, o aceptemos que cualquier otra persona entre y uno dice, venga, no. Hay cosas, hay circunstancias, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y hay un discernimiento. Claro, nosotros amamos al pecador, pero no amamos el pecado. Aceptamos a todas las personas, pero no aceptamos todos los actos que realicen las personas. Y como se los decía ahorita, si nosotros no estamos claros en esto, yo no sé qué clase de cristianismo estamos viviendo. Porque yo les puedo asegurar algo y es que eso no fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Y esa tampoco fue la iglesia que el Señor vino a instituir. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que si nosotros nos ponemos en esta posición de no podemos juzgar nada, tenemos que aceptar absolutamente todo, porque es que ya es el siglo XXI, porque hay que amar, la iglesia es acogida, la iglesia es madre, la iglesia es hogar, pues entonces llegamos a un punto en que nos perdimos realmente lo que es la iglesia en sí misma. Porque si bien la iglesia es madre y maestra, como madre y maestra no solamente enseña y acoge, sino que también corrige. Y esa es la parte de la iglesia que muchos de nosotros no hemos querido mirar. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no son buenas, y hay cosas que como cristianos, aún si de alguna manera son dadas, promovidas por personas o referentes de la misma iglesia, hay cosas que en discernimiento yo tengo que decir no. No porque quiera causar división, no porque no quiera la comunión, no porque esté en contra de la fraternidad, sino porque logro reconocer evidentemente algo que va contra todo lo que Cristo ha venido a enseñarme, contra lo que me ha sido revelado y contra lo que yo mismo quiero vivir para poder de alguna manera ser coherente con lo que el Señor desde siempre me ha pedido en el Evangelio. Entonces, yo quiero regalarte 3 tips, 3 criterios de discernimiento que a mí me han servido, pero que también a todas las personas que he podido de pronto orientar en este tema, he visto que les han servido a la hora de escuchar o de discernir más bien qué tipo de música debería o no debería escuchar un cristiano. Lo primero que yo tengo para decirles respecto a este tema es que, por supuesto, tú no estás pecando y hay que discernir esto con pinzas, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, yo no estoy cometiendo un pecado grave, un pecado mortal, por ejemplo, al escuchar una canción de reggaetón, pues hay muchas cosas que hay que cuestionar, hay muchas cosas que hay que poner sobre la bandeja, ¿no? Y yo creo que el cristiano está llamado no solamente a decir esto es pecado, esto no es pecado, como esto no es pecado, entonces lo hago, sino que el cristiano está llamado a discernir, como se los decía al principio o como se los he dicho durante todo este video. Y nosotros tenemos muchas cosas que nos ayudan a discernir, que si bien hay muchas cosas que no son en sí mismo pecado, que no representan en sí mismo materia grave, pues cuando nosotros revisamos todo en discernimiento nos damos cuenta que aunque no son pecado, pues no de alguna manera traen el beneficio, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo, para la mente. El primer tip que yo quisiera darte es la letra de las canciones. A mí me parece muy importante que tú y que yo podamos de manera sensata, a la luz del Espíritu Santo, pero con verdadera objetividad, dejando a un lado lo que nos gusta, dejando a un lado lo que yo considero, pues de una manera bastante objetiva, analizar, meditar, discernir las letras
que escuchamos, no solamente en el reggaetón, sino también en otro tipo de género. Obviamente en este video me voy a centrar particularmente en el reggaetón porque es lo que generalmente se escucha hoy en día, pero aplica absolutamente para todo. Tú aplícalo para la música, el género que más te gusta escuchar. Cuando yo me doy cuenta, y por acá les voy a poner algunas letras, no solamente de Karol G, sino también de muchos artistas de reggaetón, canciones de reggaetón, cuando tú tienes letras como esta y tú me dices que eres cristiano, que deseas vivir un amor libre, total, fin y fecundo, cuando tú me dices que tú escuchas esto, pero que también quieres vivir la castidad, que quieres vivir la pureza, cuando tú me dices que tú escuchas esto y me dices que quieres un matrimonio para la eternidad, cuando tú me dices que escuchas esto, pero me dices que quieres aprender a mirar con limpieza a una mujer, cuando tú me dices que escuchas esto, pero a la vez me dices que quieres salir de la pornografía, de la masturbación o de algún tipo de esclavitud de carácter sexual, pues yo digo, hey, aquí hay una incoherencia brutal y aquí hay algo que tú dices, aquí hay algo que no está bien. Tú no puedes de alguna manera querer vivir una virtud cuando por otra parte o en otro aspecto de tu vida estás haciendo completamente lo contrario a esa virtud. Tú a mí no me puedes decir que quieres vivir la pureza, la castidad, que quieres salir de la esclavitud sexual, que quieres vivir un amor libre, total, fin y fecundo, que quieres tener un noviazgo santo, un noviazgo en Dios, que quieres vivir un matrimonio para la eternidad, que quieres crear a tus hijos con valores cristianos, si tú escuchas una música o un género que particularmente va contra todo lo que tú quieres vivir. Es imposible, no solamente no es coherente, sino que es imposible que tú ejercites la virtud de la pureza y de la castidad escuchando canciones o música como esta. Es muy difícil que tú realmente logres salir, por ejemplo, ustedes saben que yo en esta cuenta y en este canal, por mi testimonio de vida también, hablo mucho sobre la importancia de la redención del deseo sexual y hablo mucho sobre las esclavitudes, compulsiones y adicciones sexuales. Pues es muy difícil que tú me digas que tú quieres salir de tu vicio, de tu esclavitud, de tu adicción o de tu compulsión escuchando esto. Porque evidentemente esto tiene un impacto no solamente neurológico, sino también espiritual en tu vida, en tu alma. Pues no necesitamos ser neurólogos para poder de alguna forma pues ya mostrar lo que otras personas, neurólogos, ya han demostrado con estudios científicos. El impacto que tiene la música a nivel neurológico en el ser humano es grande. Y en muchas ocasiones, si bien la música que escuchamos no determina nuestro actuar, pues tarde o temprano termina condicionando la forma en la que actuamos. Hace unos años se dieron cuenta que en parte a nivel estadístico el gran porcentaje de adolescentes que sufrían de depresión y de ideación suicida, ese gran porcentaje tenía algo en común, y es que escuchaban a muchos artistas que cantaban canciones de alguna manera depresivas o con ideaciones suicidas. Esto solamente por poner un ejemplo. Yo quiero que tú pienses el impacto que tienen letras explícitamente reduce a la persona humana a un objeto, como una letra que objetiviza de una manera tan fuerte al ser humano, como una letra que denigra tan horrible a la mujer. Yo quiero que tú dimensiones el impacto que eso tiene en tu mente y también en tu vida espiritual. Por supuesto que no vas a vivir la castidad nunca escuchando letras así. Por supuesto que nunca vas a salir de una adicción o de una compulsión sexual escuchando cosas como esta. Entonces, este tema de discernir las letras es muy importante, mis hermanos. Yo al principio del video les decía, generalmente nosotros no incurrimos en materia grave cuando escuchamos canciones de este tipo, pero hay otro tipo de aspectos que tenemos que discernir. Y yo digo, esto no es pecado porque no está dentro de los 10 mandamientos. Esto, digamos, no estoy incurriendo en materia grave por escuchar una canción de reggaetón. Pero, es que es una música, es un género que no solamente denigra a la mujer, me denigra como persona. De alguna manera distorsiona por completo el acto conyugal, el acto sexual que Dios quiso dotar de una completa dignidad, grandeza, belleza, que como lo veíamos en el último video nos acerca mucho más a Dios. Pues yo digo, esto pues no me conviene, y San Pablo lo dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Y aunque eso no cargue de alguna manera con el peso moral del pecado, no quiere decir que esto, mejor dicho, te vaya a ayudar en tu camino para llegar al cielo, para ser santo. Y ojo, porque si bien esto de que no incurres en pecado aplica para la mayoría de letras, pues obviamente si tú lo que estás escuchando es un género musical que abiertamente blasfema contra el nombre de Dios, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, para mí el primer criterio de discernimiento es la letra. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué dice esta canción? El segundo criterio, ¿quién la canta? ¿Quién es el artista? ¿Quién es la persona? Porque no nos digamos mentiras, para nosotros muchas de las personas que escuchamos terminan siendo referentes en nuestra vida. De pronto no ídolos ya en nuestra vida espiritual, porque hemos aprendido ya cómo a despojar ese tipo de lugares y hemos aprendido cómo darle eso solamente a Dios. Pero sí se vuelven referentes. Y para ninguno es un secreto que la persona que tú admiras por la música que hace, porque actúa súper bien, porque es influencer o por lo que sea, pues de alguna manera se empieza a volver un referente para ti, y eso está demostrado también. Entonces, no solamente la letra, sino también quién es la persona. Cuando tú encuentras que la persona de alguna manera también tiene, digámoslo, algún tipo de posturas particulares
que son contrarias a lo que tú deseas vivir, que no van acorde a los valores cristianos, que no son acordes a la moral cristiana, que tienen por ahí como cositas o sincretismos, una mezcla ahí entre espiritualidades. Ahí también hay que discernir, mis hermanos. Hay que discernir qué tanto beneficio trae para tu alma escuchar las canciones, no sé, de una persona que cantará muy lindo, cantará muy hermoso, será muy famoso, será muy famosa, pero que a su vez por allá también te promueve, no sé, la nueva era, o te promueve, por ejemplo, la inmodestia, o tú te das cuenta que apoya, por ejemplo, el aborto, que está a favor de todas estas ideologías de género, que está a favor de, no sé, de la cultura de la muerte, etc, etc. Son cosas que también tenemos que discernir, mis hermanos. Recuerden el pasaje del Evangelio. Estamos llamados a discernir los verdaderos profetas de los falsos profetas, de los lobos que se nos visten de ovejas. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no toda la persona, porque no cante letras vulgares abiertamente, quiere decir que tengan un impacto, digamos, lo bueno en nuestra vida. El tercer criterio que me parece muy importante para discernir la música que escuchamos es qué genera en mí esto, qué me mueve, por qué me mueve a escuchar esto. En el reggaetón, por ejemplo, automáticamente una letra de estas va a despertar en ti la sensualidad. O sea, esto, por más de que tú... Ella solo escucha el ritmo, hombre. Nosotros los seres humanos somos seres sensoriales, somos seres de estímulos, no solamente físicos, sino también emocionales. Y dentro de todos los estímulos que podemos tener, hay un estímulo que es muy fuerte en la persona y es el oído. Si tú estás escuchando algo que abiertamente te está solamente moviendo la sensualidad, sino que claramente está despertando en tu cuerpo sensaciones, obviamente pueden llegar a desordenarse, pues tú dices, ven, aquí tenemos un problema. Es que yo quiero salir de la impureza, es que yo quiero empezar a vivir la castidad, pero estoy escuchando una letra que no solamente me está excitando, sino que también lo que está haciendo es desordenar más lo que ya está desordenado en mí. O sea, si de por sí el pecado ya nos había desordenado, pues este tipo de cosas lo que hacen es desordenarnos muchísimo más. Entonces, ¿qué te mueve lo que estás escuchando? ¿A qué te incita? ¿Qué suscita en ti? ¿Qué emociones aparecen en ti? Es que yo soy súper depresivo y te estoy luchando una batalla con la depresión, pero la música que escucho es así. Y la música que escucho lo único que me dice es que yo no valgo para nadie, que yo no soy valioso, o que mi valor depende de X o de Y cosas, o que mi valor únicamente estaba cuando yo estaba con esta persona y como ahorita ya no estoy con esta persona, pues entonces no valgo nada. ¿Tú qué crees que eso va a suscitar en ti? ¿Tú qué crees que eso emocionalmente va a generar? ¿Ustedes por qué creen que cuando una persona termina una relación, la música que empieza a escuchar generalmente va a ser música de despecho? Es porque es lo que está sintiendo. Y esa música generalmente, ¿qué es lo que hace? Alimentar más ese sentimiento de despecho, esa tusa, ese dolor, esa rabia o lo que estés pasando interiormente a raíz de esa ruptura amorosa. Tú no vas a salir de una ruptura amorosa y te vas a poner a escuchar una canción que cante sobre el amor verdadero. O sea, eso no pasa, no sucede. Entonces sí hay una relación muy estrecha entre la música que nosotros escuchamos y lo que esto suscita dentro de nosotros. Me parece muy importante y un criterio de discernimiento pues bastante básico y bueno que nosotros podamos tener en cuenta esto. No solamente la letra, el artista, sino también la música que escuchamos. Y todo esto me parece que es muy importante que podamos, digámoslo, compaginarlo o integrarlo con el evangelio y con el plan que Dios ya nos ha revelado, ¿no? Yo obviamente no les voy a decir que no escuchen música secular, pero sí les voy a decir, discernamos, mis hermanos, discernamos qué música secular estamos escuchando, porque si bien, y habrá personas, y es muy respetable, y gloria a Dios por eso, que recibieran el llamado concreto de solamente escuchar música de Dios, pues gloria a Dios por eso, pues hay otras personas que de pronto no van a recibir eso, y no se trata de satanizar toda la música, ¿no? Hay canciones que son muy buenas, y hay artistas que son muy buenos, que son íntegros, que tú no les vas a encontrar cosas, digámoslo, moralmente reprochables, y tú puedes decir, aquí me puedo quedar. Entonces lo que les digo es discernimiento, porque yo también he encontrado en católicos y en gente de Dios, pues también como esta postura es solamente la música de Dios es válida y tampoco hay que llegar a esos extremos, ¿no? Hay música que es muy hermosa y hay música que eleva el alma y la música tiene una capacidad increíble de elevar y desvelar el corazón del hombre de la manera más hermosa. De hecho, Aristóteles decía que si él tuviese que escoger una sola cosa para poder gobernar el mundo entero, sería el arte. El arte, y entre ellos la música, tiene una capacidad increíble en el ser humano. De ti depende cómo potencializas eso, no solamente para acercarte a Dios, sino también para crear comunión con el otro, para creer y desear el amor verdadero, genuino, libre, total, fiel y fecundo para el que fuimos hechos. O si por el contrario, decides escuchar algo que va completamente contra eso.
Ese, mis queridos hermanos, ha sido el video de hoy. Realmente ha sido una reflexión, digámoslo de pronto, no tanto desde el conocimiento, desde lo teórico y desde lo teológico, que es lo que generalmente hablamos, o de la manera en que casi siempre trato de abordar cada uno de los videos que hago, sino que es una reflexión no solamente personal, sino también desde lo que yo he visto, ¿no? Desde lo que he podido ver, no solamente acompañando personas, sino también en mi propia vida. Espero que les pueda servir, espero que esto les dé luces para discernir, más allá de la situación concreta de que Karol G fue invitada al Vaticano y todo esto, pues lo que estamos escuchando, qué música estamos permitiendo que entre en nosotros, qué tanto esto se integra con el plan divino. Con respecto a Karol G, oremos por ella, oremos por su conversión y pidámosle al Señor que si están las posibilidades y si de alguna manera, yo vi que hace poco salió una petición, pues que esto no se dé, ¿no? Que esto no se dé, que pues digamos esta persona pues no llegue a cantar propiamente en un sitio que pues para nosotros importa y significa tanto, ¿no? Sin nada más que decir, me encomiendo muchísimo a sus oraciones, les pido que oren muchísimo por todas las personitas que pues nos ayudan a que esto se pueda realizar cada día de la mejor manera, con más calidad, con mayor frecuencia. Recuerden que si de pronto ustedes están interesados en apoyar este apostolado, particularmente aquí en la cajita, en la descripción del video voy a dejarles un link en el que pueden realizar donaciones, y si no, una oración por nosotros estaría genial, estaría estupendo. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión, que la Virgen los acompañe, los quiero mucho en el corazón de Jesús y de María, y le recuerden rezar mucho por mí. Un abrazo.